Bienvenido a Pasa con Jaime Pasa, un podcast sobre cultura empresarial, donde semana tras semana entrevistamos a personas que han logrado detonar el efecto de la manufactura a la mentefactura, creando así la visión de trascender sus emprendimientos y negocios. Todo surgido a base de sus experiencias contadas por ellos mismos. Hola, ¿cómo están? Aquí su amigo y servidor Jaime Pasa, a la orden como siempre. Espero tengan un extraordinario día, desde donde quiera que nos estén viendo, en diferentes regiones de México, Estados Unidos, algún otro país, España, Centroamérica, etcétera, etcétera. Y pues el día de hoy nuevamente tenemos una nueva transmisión en este tu podcast Pasa con Jaime Pasa. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un nuevo invitado, un amigo que ya desde hace algún tiempo, pues bueno, venimos haciendo cosas juntos. Y pues bueno, ¿cómo estás, Eduardo? Extraordinaria mañana hoy que estamos de mañana. Con un frillito. Muchas gracias, Jaime, por tenerme aquí en el podcast. Y nada, aquí a darle. Perfecto. Y pues bueno, recordarles que este podcast está enfocado en la cultura empresarial, ¿sí? Entonces, también vamos a tocar temas personales. Entonces, pues a ver, me gustaría empezar con el tema de cuando te fuiste de México a estudiar al extranjero. A ver, platícanos, pues como esa experiencia, ¿no? Porque bueno, al menos hoy en día es un poco más común con todos los intercambios estudiantiles, ¿no? Pero bueno, pues uno que ya tiene su edad, en aquel entonces, cuando yo estudiaba, pues no era tan práctico, pues igual no había tanta lana. Pero a ver, platícanos un poco de esa experiencia, Eduardo, por favor. Uy, eso ya pasó hace muchos años. Fue una experiencia diferente. La primera vez que me fui Estuviste en Canadá, en en Vancouver. Vancouver. Sí, fui a ¿Estabas en la estudiar prepa? inglés. Acabé la Acabaste prepa, la prepa y te me fuiste para fui. allá. Sí, de hecho ahí había el rollo de que la mayoría de edad era 19, yo Ajá, iba con 18 años. ok. Pues sí, había dos, tres cosillas que te tenías que ingeniar. Porque no, hasta tus papás te tenían que firmar el permiso y todo. Y dices, no, pues, no les voy a molestar para que me firmen un permiso de irme aquí a la vuelta a Sí, sí, de sí. unas vacaciones o algo. Pero no, fue una experiencia diferente. ¿A qué lugar llegaste? ¿Universidad? Bueno, me imagino que es porque, bueno, Sí. después de la prepa, o fuiste a estudiar un diplomado, o ¿cuál, No, cuál fue la intención de irte para allá? era un curso de inglés. Ok, Pues la verdad era como la idea de no batallar con el inglés con el idioma. Ajá. cuando empezara la universidad y todo, y empezamos, pues ¿Estuviste 6 meses? sí, 6 meses, ok. como de julio a diciembre. Oh, pues estuvo fuerte a veces el cambio porque estás bien acostumbrado a ciertas cosas y vas. Yo llegué a una escuela de inglés, era particular, y yo vivía con una familia filipina, y pues Ok. era un shock cultural que no te Pues desde la imaginas. comida, ¿no? Me imagino, Sí, ¿no? Las tradiciones, las costumbres. Oye, sí, y a ver, platícanos algo una anécdota que te hayas dicho, con los filipinos me pasó esto. Fíjate que algo que en general teníamos los latinos y no era nomás con los filipinos, teníamos mucho problema con quién vivíamos por la diferencia de cultura en cuanto a la limpieza. O sea, era algo extraordinario porque ni siquiera los americanos, los canadienses, no había una familia que fuera tan limpios como éramos los latinos. Ok. Los brasileños, de Brasil, Argentina, todos se quejaban de lo mismo, que la gente era más cochina. Decían, no, pues nosotros a veces nos bañamos 2 veces al día. Y llegaban y nos regañaban. Porque te bañabas 2 veces al Que, día. oye, es que estás desperdiciando muchísima agua. Si me baño 2 veces al día en 5 minutos, pues son 10 minutos. Ajá. O sea, cuando yo llegué era verano, era un calorón que y te imaginas, cuando piensas en Canadá no piensas en eso, pero no, llegaba a 40 grados a veces, llegó y Centígrados. sí, no, hacía un Wow. calor extraordinario. Pues ya llegabas de noche y decías, no, un baño para dormir. Te levantas todo sudado y decías, no, un baño para Para empezar el empezar día el día. bien. Pero no, eso fue algo que los latinos en general nos quejábamos mucho, los filipinos era, aparte de la comida, pues yo siempre me he acostumbrado a comer lo que sea. No veo, yo nomás llego y como, pero
en cuanto a la limpieza y todo eso, hasta había muchos que se quejaban mucho más. Yo digo, me acostumbro, yo limpio mi pedazo, mi metro cuadrado y hago mi parte y ¿Y ya, ahí pero donde vivías era que una casa, un departamento, un hostal? era una casa. De hecho, ellos, la familia ya estaba, eran los filipinos retirados. Ujú. Entonces el señor ya vivía del retiro y rentaban los cuartos para pues tener un sustento más. Porque el señor mantenía pues, a su esposa y a su hija, que no vivían ahí, no hacían nada. Entonces el señor pues buscaba la manera de ir, limpiar, tenerlo arreglado. Llegamos a vivir hasta 5 gentes de estudiantes en esa casa. Estaba chido porque pues te conocías, o sea, en tu misma casa, y llegué a tener roomies taiwaneses, brasileños, coreanos, japoneses. Estaba divertido ahí el O sea que ambiente. prácticamente no aprendiste nada más el inglés, sino aprendiste costumbres pues de otras nacionalidades, ¿no? Sí. Nacionalidades, o sea, de otra gente del mundo. De hecho, fíjate que eso fue un factor bien importante cuando yo estudié mi carrera a escoger lo que quería estudiar. Porque a mí se me hacía algo bien chido como una cultura cambia así drásticamente de un lado a otro de cómo, pues incluso cómo los japoneses piensan que su misma pensamiento y filosofía hacen que vaya a un país que estuvo destrozado hace 60, como el 45 lo bombardearon Sí, sí, y el sí. día de hoy es uno del top Una 5 potencia. países Ajá. que no lo bajas de ahí. Entonces era algo muy bueno. De hecho, me he dedicado mucho a estudiar como las diferencias culturales y todo. ¿Y ya Estaba, estabas de tiempo completo estudiando inglés o aprovechaste el tiempo para desarrollar alguna otra cosa, otra habilidad? Digo, porque también allá está mucho el idioma que francés. sí, Sí, ¿verdad? Es por, la por parte francés. provincias. Entonces, ¿fuiste nada más al inglés o lo que se iba dando allá fuiste lo que fuiste desarrollando? O sea, en cuanto como un poquito más de escuela, pues sí, estudié, mi trabajo era estudiar inglés y aprender inglés. En Vancouver todos hablan inglés. En Canadá tienen una ley que todo debe de venir en inglés y en francés, Ok. porque pues hay provincias que hablan francés y también las que, pues es como una manera de unir al país, porque pues sí hay un poquito como que la rivalidad. Ok. Incluso los que hablan inglés dicen que los que hablan francés son muy como egocéntricos. Ok. Pero mi francés prácticamente no aprendí nada. No aprendiste nada. Lo que sí se aprende un poquito más son como unas como habilidades más suaves, Ujú. que era como, por ejemplo, hablar en público, desarrollarte, porque pues, no conocías a nadie, Y entonces tenías que socializar a fuerzas. socializas o socializas. El simple hecho de ir a comprar comida, ¿no? De comprar Sí. tus básicos. El simple hecho de más, o sea, no sabes bien inglés, estás aprendiendo y Ujú. luego llegas y pides comida y es como hasta cómo hablan ellos, es como, ay, güey. ¿Qué me dijo? Pero era gente que era bien paciente. Eso, otro Pues yo shock imagino que, por cultural. ejemplo, ahorita, y bueno, yo conozco a varias personas de aquí de nuestra tierra natal, San Juan de los Lagos, pues que se han ido para allá, ¿no? Pero ya un montón de gente Sí, de esta es. zona, ¿no? Y también en Europa. Yo me imagino que también la gente que vive allá, pues ya como que el cambio de culturas no le pega, ¿no? Porque pues gente de todo el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor aquí nosotros que somos más como hogareños, que no hay tanta diversidad, o sea, sí, sí Sí. existe, pero no hay tanta, o sea, a lo mejor llega alguien de otro lado y puede ser tu vecino o algo y dices, uy, lo puedes mirar raro, ¿no? Pero estando allá yo creo que es parte del día a día, ¿no? Que veas tanta Sí. diversidad, ¿no? Sí, de hecho, si tú vas a Vancouver, curiosamente, pues tenemos el estereotipo de, no, pues vas a ver puro güerillo de estilo gringo. Y no. Pero no, en realidad la mayoría es de descendencia asiática. Hay una parte muy fuerte de Vancouver que es asiática o de descendencia asiática. Entonces están bien acostumbrados a tener muchos, por ejemplo, estudiantes de inglés. Es algo bien común que incluso si tú llegas y dices, no, es que soy estudiante de inglés, llegan y, por ejemplo, en los partidos de hockey, pues pásense hasta adelante, que ven a los jugadores a ver si les pasan un puck, luego ya se van a su asiento. Es gente muy considerada
pues muy amables, ellos son famosos por ser muy, muy amables, Ujú. demasiado, al gusto de los gringos. Pero es bien chistoso como incluso entre ellos vecinos es demasiado diferente la cultura de un estadounidense a un canadiense y cómo los perciben, incluso de cómo se perciben de mala manera. Los canadienses ven a los gringos como desorganizados y agresivos y los ven como demasiado amables, como gente que no hace nada por defenderse, Ok. incluso. Oye, entonces, pues estuviste 6 meses estudiando inglés y aprendiendo pues de diversas culturas. Regresas a México y empiezas a estudiar en el TEC. Sí, ¿Qué fue la carrera que decidiste estudiar? Digo, ya ahorita nos diste como que un orden, un aire de que, bueno, eso me ayudó a escoger mi carrera, ¿vale? sí. ¿Cuál fue la que escogiste? Bueno, cuando regresé, de primero no entré al TEC, fui a la UVM y Ajá, había una carrera que se llamaba Comercio Internacional, que era lo más cercano a lo que yo estaba buscando, que era relaciones internacionales. Estuve unos meses y luego me cambié al TEC y había negocios internacionales, que pues sí te enseñan un poquito de la cultura y todo, pero sí hay como que de todas maneras la barrera de, pues te puedo explicar en un libro, pero ¿cómo lo vives? Porque es bien diferente decir, ah, no, pues sí, son así, así, así. Y otra cosa es conocerlos, convivir con ellos, porque pues en México no se da tan, tal vez es en ciudades más grandes, pero aquí no, pues no es como que conozcas, no sé, un hindú. sí, Me es puedes muy decir, raro. la manera de Sí. tratar con un hindú es que ya tienes incluso un estereotipo. Incluso en México pues no tenemos tantos estereotipos de diferentes naciones como puede ser en Estados Unidos que Y que sea mucha están diversidad, acostumbrados a, sí, a a ver gente todo. de todos lados. Bueno, a lo mejor en nuestra región no, pero a lo mejor un Ciudad de México, Sí, entonces Monterrey, un Guadalajara, y párale de o tal vez sí, Cancún, que a lo están mejor yéndote acostumbrados al a... sureste. Mira, yo estuve un tiempo viviendo en Mérida, Yucatán, aproximadamente poco menos de un año, y me tocó ver gente, ¿no? Sí, De otra, me tocó ver un chino amarillo. Eso fue lo que más me impresionó. Dije, ay, ¿este de dónde es? Que tiene hepatitis. anda malo. Pero no, o sea, así era su color de piel. Entonces, ¿dónde estudiaste en el TEC de Monterrey? ¿En qué plantel estudiaste? Fui a Aguascalientes. De Ok. hecho, de ahí nos graduamos. De ese plantel, dos de mis hermanos me gradué yo después. Ujú. Y fíjate que bien a gusto. Porque en Aguascalientes es algo que ves entre culturas también. Entre una ciudad y otra. Por ejemplo, vas a León y se acostumbra mucho a escuchar de robos, de asaltos, y en Aguascalientes no escuchabas nada de nada. O Era más sea, era tranquilo. algo bien tranquilo, algo que puedes llegar a cualquier lado, un tiempo relativamente corto. O sea, era una ciudad sin tener como daños de ciudades Sí. demasiado grandes, de no puedes salir con tu celular porque alguien va a llegar y te va a asaltar. Fíjate, ahorita que platicas eso, cuando yo estuve en Mérida, y otra vez lo traigo aquí al podcast, cuando yo llego allá, pues para mí fue un choque muy similar al que tú viviste cuando fuiste a Canadá, aunque es mismo Y es México, ¿no? México. Pero la verdad es que sí es muy diferente allá con los yucas. Y a mí me decían, dice, oiga, ingeniero. O sea, bueno, hasta aprendí a hablar el tonadito de ellos, ¿no? Que de alguna manera pues, lo he Te considerado últimamente que es acostumbras. espectacular, porque es un distintivo de ellos, muy padre. Y decían, si tú vas a alguna tienda, por ejemplo, si tú vas al Oxxo, puedes llegar, dejar tu carro encendido, si traes tu maleta, tu computadora, y puedes entrar a comprar lo que quieras comprar, sales y tú puedes durar 10 minutos, 15 y no va a pasar nada. Yo la verdad al principio, pues no, 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 no era la idea, ¿no? Pero la verdad es que sí lo veía que sí sucedía eso. Una vez señoras que llegaban pues con su camioneta, a lo mejor que iban a alguna fiesta, traían todo lo de ellas, sus bolsotas o algo así, entraban al Oxxo y no pasaba nada. Sí, la ciudad más calmada en aquel entonces pues de todo México considerada. la fecha. Entonces, oyes, y me imagino que de alguna manera esto que te llevó a la vida a ir a otro país, estudiar, o sea, estudiar el inglés, de alguna manera aprender otra cultura, regresar, estar en el TEC de Monterrey que tiene que ver con negocios,
imagino que tiene que ver con el apellido Márquez. En la parte de papá y mamá, o sea, sé que son unos empresarios muy exitosos, y pues como dicen, ¿no? Ahí trae del ADN, ¿no? Pues desde muy pequeño, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo de mi papá, pues mi papá tiene su negocito, ¿no? Su changarrito de venta de carnitas. Bueno, para los que están en otros países, es la carne de cerdo, cocinarla con manteca, bueno, freírla con manteca, y pues bueno, al final tienes el resultado de las carnitas. Pero a ver, ¿qué me puedes platicar? Digo, porque ahorita, tratando de hilar todo, pues vienes desde una raíz desde muy chico, ¿no? Sí, no, yo pues empecé a trabajar literalmente, recuerdo ocho Desde que estabas años, en ya la panza de tu mamá, estaba ¿no? Me casi. imagino que sí, ¿no? Sí, Porque, pues tu mamá siempre ha trabajado. sí, era chistoso porque, por ejemplo, el hotel, el Feria Jalisciense, y yo, o sea, literalmente teníamos hasta la misma casi CURP. El RFC son casi iguales, Ok, porque fueron hasta el mismo año y es la razón social y todo. ok. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada, tenía que subir 7 pisos de escaleras y había ahí Válgame conmigo y Dios. era de, deja voy a ver cómo van acá y bajo y subo. Entonces, a veces se me figura que mi hermano, ese pelito de, anda y pues, todo el tiempo que estuve yo pues mi mamá estuvo embarazada, estuve literalmente ahí, pero nada, lo que realmente fue cuando pues empecé a crecer, siempre hubo como esa idea de la familia, de pues, ir a ayudar, hacer lo que esté en tus manos para aportar algo como más, pues un bien común, ¿no? Oye, y en esa parte, pues desde muy chico, que prácticamente, pues, imagino que esa era tu casa, ¿no? La casa de Sí. ustedes, pues a lo mejor pasaba a un segundo plano, ¿no? Porque pues el negocio como tal era como la casa, ¿no? De estar todo el día ahí. ¿Alguna experiencia que te acuerdes que digas, esto me ha marcado de por vida, de que tú dices, oye, cuando yo estaba niño, a lo mejor en el hotel ingresé a un carro, hice esto? ¿Te acuerdas de alguna cosa que dices, esto me ha marcado de por vida y que de alguna manera lo recuerdes y que dices, bueno, esto marcó y al día de hoy estoy haciendo, me dedico a esto por esa situación que sucedió? ¿Te acuerdas de algo que haya pasado en ese momento? Pues ha habido muchas experiencias, algo así que me haya marcado de manera así, Fuerte. no. De hecho, a la fecha, pues estamos a veces, salgo de mi casa a las 7 de la mañana y regreso a las 10 de la noche. Y de esas 2 horas que no estoy, 10 a 12, 14 horas a veces estoy En trabajando el en el negocio de hotel. la familia. Pero te acostumbras, a veces, pues algo que no es tan bueno es que haces esos hábitos a veces en mala manera. Ok. Como por ejemplo a veces, y es algo que estamos viendo ahora, pues no sabemos separar a veces la cuestión familiar y la cuestión del trabajo, porque ya nuestra vida también es, pues todos trabajamos, todos estamos viendo la mejora continua. Oye, ¿y cómo ves si hacemos esto? Oye, vamos a mejorar esto. ¿Qué te parece si después de esto sigue este otro proyecto? Entonces ya se vuelve hasta nuestro día a día. Y ahorita pues estamos tratando como de sí tener esa parte, pero también separar y tener nuestros ratos de, oye, es comida familiar. No se Ahorita toca el disfruta tu tema de... familia. Sí, es algo complicado, pero es algo que Fíjate, estamos. y ese es el tema que me quiero brincar en este momento. Este, ¿Tú cómo te consideras? Ustedes, bueno, ¿tú cómo lo consideras? ¿Una empresa familiar o una familia empresaria? Porque es un tema, ¿eh? Las dos cosas. Fíjate que ya es un brinco diferente, porque hace unos años pues sí era Pero ¿cómo te una consideras? empresa familiar, pero Ok, ahorita sí es una familia familia empresaria. empresaria. Sí, Sí, porque ya tus es hermanos, diferente. pues, bueno, tú vas a agarrar un rumbo. O sea, la raíz ahí está, ¿no? Siguen Sí, trabajando todos. Más sin embargo, pues a lo mejor uno de tus hermanos sigue aquí, pero ya agarró por acá. sí. Lo que tú decías, ¿no? A ver, como familia, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Sí, no, incluso es como familia y también es en lo individual, o sea, cada quien va como en cierta manera buscando, De sus gustos. ajá, Ok. se va haciendo, oye, pues yo busqué esto y pues,
deja, voy y hago esto, compro esto. De repente, como hasta mis hermanos ahí, algunos son socios en algunas cosas, otros en otro, y empiezan así a crecer. Entonces, a pesar de que pues ya está, bueno, con razón que está el antecedente, con esa, Sí. empezó a cambiar todo el panorama de todo. Entonces, pues la idea es expandirse y no nada más como buscar una fuente, empiezan a buscar más fuentes de ingresos, a diversificar, y empezamos a buscar diferentes cosas que nos puedan ayudar. Oyes, y ahí, para todos los que nos están viendo, pues, es que esto es un tema, pues familias empresarias, yo considero que no hay muchas, al menos en México, ¿no? Porque pues es todo un show, ¿no? Hace poco vi un podcast de Oso Traba, que estaba entrevistando al señor Urrea, ¿No? y Adi Urrea, y pues él decía, ¿no? O sea, yo soy el que dirige una empresa de 5 generaciones y, ay, caramba, eso Está fuerte. suena muy complejo. Y, Eh, y- y- y con ese tema, Eduardo, ¿cómo es el éxito, si lo podemos llamar así, el éxito que ustedes como familia han logrado? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo le hacen? Que nos lo puedas explicar de alguna manera para que pues tengan éxito como familia, ¿no? Porque, digo, yo también tengo hermanos y en algún tiempo quisimos desarrollar algo juntos y pues la visión era muy diferente de cada quien y pues no terminábamos por hacer nada, ¿no? Y en ocasiones había ahí diferencias y en ocasiones algún enojo, pero ustedes, ¿cómo es el sí? ¿Cómo le han hecho para que sí tengan éxito como una familia empresaria? bueno, yo creo que como todo, pues, todos van a tener sus roces, Sí, incluso pues totalmente, va a eso es haber normal. opiniones, Encontradas, ¿no? ajá, Diversas. siempre. No, Tú yo creo azul, que, el otro rojo y el otro negro pero ¿cómo le hacen porque bueno, yo que lo sigo ya de años y que bueno, que también tu hermano Javier pues estuvo conmigo en la escuela, pero tú qué consideras que sea el éxito, porque bueno, sé que es una familia muy exitosa, pero ¿a qué le atribuyes eso? ¿A qué se lo atribuyes? bueno, pues considerando que pues, también esas discusiones a veces son parte del crecimiento, yo creo que Sí, lo más totalmente, sí. importante es que cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y lo hace sin esperar así como que, por ejemplo, si alguien necesita ir a, no sé, tal vez necesita ir a estar en una fiesta, pues sabe que tiene que ir por ciertas cuestiones o no sé. Si yo sé que hoy es sábado y tengo que estar en el hotel hasta que llegue la última reservación, hasta que Como tu pase parte de todo, tu ajá. responsabilidad como parte de la familia. Cada quien tiene como que en cierta manera lo que sabe que le toca Ok. y cómo pues cada quien va llevando eso a cabo. Digo, porque pues al final del día hay nuevos proyectos y todo, y en todo tenemos nuestras diferentes opiniones y va a haber discusiones, pero al final del día pues sabes que del 15 de agosto vas a tener que trabajar sí o sí. Ujú. Tal vez sea de manera diferente a otro o un sábado o algo así, pero ya sabes que va a haber días que vas a tener que estar todo el día, ya sabes que vas, y pues vas haciéndolo parte Y me de imagino tu que eso, responsabilidad. eso que tú dices, desde muy chicos todos, pues crearon una memoria muscular, si le Sí, podemos llamar así, de decir, oye, pues estamos en San Juan, es el segundo centro religioso más visitado y ya me dijeron que hasta a nivel mundial, sí, me acaba de decir un entrevistado que tuvimos que se llama Omar López, siempre está entre el 2 y el 3. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Que hoy viene febrero, el día de la Candelaria, y va a ver qué es hago. Semana Santa, también hay gentecita, viene el 15 de agosto, tú lo acabas de decir, el día de la Asunción de la... Entonces viene diciembre, entonces ya de alguna Otra manera fecha. tú ya en automático dices, no, pues tengo que estar en el negocio familiar. Entonces, pero a ver, platícanos, porque es un tema muy interesante, ¿no? Y a mí también me gusta mucho saber, porque mira, el éxito es relativo, ¿no? Porque pues Sí. para una persona el éxito puede ser tener un negocio, para otra persona puede ser tener libertad financiera, para Está alguien un puede buen ser trabajo. casarse, Sí, cuando para alguien puede ser divorciarse. Sí. sí. Pero bueno, en el punto del éxito, ¿tú a qué le atribuyes que papá y mamá les enseñaron a ti, a todos tus hermanos, decir, miren,
así es como se hace un negocio o así es como se desarrolla desde una idea a llevarla a un tangible. Yo le atribuyo dos cosas, sí, sí o sí. Una fue la disciplina, porque pues yo veía, mi papá se iba a trabajar, llegaba más o menos al hotel a las 9, a la fecha, tiene 70 años, llega a trabajar Wow. más o menos a las 9. Él iba, más o menos iba unas horas a comer a la casa, luego regresaba, y por Sí, ejemplo hubo un cambiando. tiempo en el que tenían un bar que pues era el que pues era más exitoso. Entonces acababan a las 4, 5, 6 de la mañana y volvía a repetir la rutina y lo hacía así como que mucho, muy marcado. Entonces, pues veías y hasta tú como niño decías, yo quiero hacer lo que hacen mis papás, ¿no? En cierta manera. Entonces, a ver, que nos quedamos. Entonces, si podemos decir que el éxito de ustedes como una familia empresaria es ver a papá por la Llamémoslo a mi mamá. disciplina. Disciplina y el ejemplo, pues. Ok, Ahí el mismo ejemplo. lo Bueno, sí, ves. se Son esos aterriza en el dos ejemplo, ¿no? que... Es decir, porque mira, papás, digo, porque yo también, o sea, yo desde muy chico, yo tuve algo muy diferente a lo que tú platicas, porque pues, el negocio de mi papá, pues casi toda la vida, ha sido, digo, lapsado como unos, no sé, 8 9 10 años que estuvo dedicado a un negocio diferente al que de las carnitas, pero siempre, para mí desde niño no me gustó. O sea, yo sí le ayudé a mi papá y a mi abuelo desde muy chico, pero a los 14 15 años ay, como que a mí no me gusta esto. De hecho, pues de aquí donde somos, no sé, un 70% de la gente es comerciante, ¿sí? Sí. Y yo dije, yo no me gusta, o sea, a mí nunca me gustó el comercio realmente, entonces pues yo siempre busqué otros trabajos, pero aquí en ese punto, tus hermanos, digo, tus hermanas, agarraron el mismo estilo, ¿no? Todos van como que en ese sentido, ¿no? Del ejemplo que marcó. Bueno, tú dices, a mí mi papá me marcó ese ejemplo, pero para tus hermanos es algo similar, ¿no? Yo que en su mayoría sí. No también hubo quien dijo yo Yo no. quiero por mi lado, pero, pero sí era, mis papás tenían un ejemplo muy marcado que incluso pues yo me acuerdo que mi mamá pues no llegaba en la noche porque estaba trabajando, mi papá también, entonces era como de, cabrón. Era ese ejemplo que al final del día tus hijos no van a hacer lo que tú les digas, sino lo que ven que tú haces. Ok. Y pues no todos van a aceptarlo en cierta manera. Y hubo sí quien dijo, no, o sea, yo quiero por mi lado, yo quiero irme a chambear a otro lado, a otra empresa, quiero ver cómo funciona. Y pues siempre hubo el apoyo, yo creo que mi papá siempre nos ha apoyado Es, aunque es- nos es- regañe o XY, siempre ha habido no, el pues es que el apoyo para carácter, estar... o sea, carácter de papá y de mamá. Mira, mi mamá tiene también así que, ay, se enoja, ¿no? O Pues, jefa. Sí, pero eso fue su estilo, es su forma de ser, ¿no? Y de alguna sí. manera, pues como está escrito en un montón de lados, pues como el respeto y el honrar a los papás, ¿no? O sea, pues ellos son así, ya, o sea, sí, pues hay discusiones, hay esto, pero en esa parte, ¿tú qué nos consideras? Porque también es algo importante, ¿no? Ahorita que prácticamente tú estás despuntando ya o sea, sí del negocio de tu familia, pero ya estás agarrando tu aire, ¿no? Tú solito. Por otro Pero lado. ¿qué consideras respecto a papá? O sea, hablando de ese tema del ejemplo, de honrarlos, de respetarlos, del carácter, algo una descripción que tú le digas a tu papá. Algo que yo creo así muy profundamente es que muchas veces cuando tenemos problemas con quien sea, y sobre todo se va a dar cuando las personas que más convives, que en muchos casos son pues nuestros papás, nuestros familia, hermanos, tíos, no sé, es que en cierta manera tú tienes que aceptar, porque cuando tú no aceptas es cuando empiezas a tener un problema contigo. Ok. Porque estás haciendo que otra gente quiera cambiar y no estás haciendo lo más importante que es como empezar en ti y luego ir a como contigo va a empezar todo y tú quieres empezar a cambiar a los demás para que Allá sean afuera. como tú. Entonces, cuando tú no aceptas, tú vas a empezar a sufrir, vas a tener problemas. Entonces, algo que yo considero importante es como saber que cada quien va a tener
como su estilo, su forma de ser, pero tú no puedes cambiar a alguien más. Tú puedes aceptarlo. Si no quieres, también pueden no aceptarlo, eso es algo muy personal. Pero en la medida en que tú no aceptes y quieres que alguien cambie, vas a sufrir mucho, demasiado. O sea, esto que me dices es como lo de la ventana de Johari, es decir, que qué es lo que ven los demás de mí, qué es lo que veo yo mismo de mí, qué es lo que los otros saben que sí tengo, que no tengo, o sea, como que una revoltura en ese sentido, ¿verdad? Lo que tú dices. Ajá. Oyes, y también en ese aspecto, cuando, digo, hablo ahorita hablando en la parte de papá, de mamás, cuando a tu papá le llega esa enfermedad fuerte cuando la escuchas esa palabra te detona mucha incertidumbre, que cuando le da el cáncer a tu papá, o sea, ¿cómo les vino a la mente eso? O sea, porque es algo pues muy fuerte, ¿no? Muy que simbra, ¿no? Que simbra pues, prácticamente desde las entrañas. ¿Qué sucedió? Pues fíjate que cuando pues, de recién le dijeron a mi papá, pues le dieron un nombre un poquito más técnico de lo que tenía. Entonces, pues él como que en cierta manera no sintió tan agresivo. Ok, Algo curioso es que luego estaba viendo las noticias y estaban haciendo una marcha contra el mieloma múltiple. ok, Y fue como de, ah, cabrón. Fue lo mismo que me dijeron. Fue cuando se oye, empezó a dar cuenta que es lo que realmente tenía. Pero pues en el entorno familiar yo creo que fue uno de los momentos en los que más nos unimos, por así sí, cómo decirlo. no. Pero todos empezaron a hacer su trabajo. Fue algo curioso que pasó. Ok, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto dinero necesitamos para pagar esto, ir allá? ¿Cómo le hacemos para conseguir hospedaje? ¿Cómo le hacemos para conseguir tal vez el dinero que necesitamos en dólares, a que lo estén allá, que podamos? ¿Cómo le vamos a hacer para esto? Y cada quien hacía su trabajo, sabía lo que tenía que hacer y lo hicimos. O sea, todos aportaron. Su granito, como dicen, ¿no? Ajá, Pero con una responsabilidad ya superior a bueno, a la que comentabas, ¿no? Que a lo mejor cada quien sabe hacer su trabajo, pero dices, bueno, también tiene sus cosas. Pero sí, llega este momento de esa verdad y retumba, ¿no? O sea, y dices, ay, canijo, o sea, hay que cuadrarnos. sí, no, pues pasó lo que siempre ha pasado. Yo creo que en los negocios, cada quien hizo lo que sabía que tenía que hacer. Perfecto. Hoy está Entonces padre. empezó como pues ya teníamos esta situación. No me gusta llamarle problema. Teníamos la situación Ok. y teníamos que ponerle pues, una solución. Al final del día necesitas buscar la manera de que sea lo mejor posible, la mejor probabilidad, pues, el mejor resultado final. Entonces fue cuando empezamos todos como, a ver, necesitamos que pase esto, entonces vamos a ir así. Tuvo que ir a Phoenix unos meses a llevar un tratamiento. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién se va a quedar acá? ¿Cómo ¿Cómo nos vamos vamos a a hacer allá? organizar? Luego fue cuando estuvo inicios de la pandemia, también Fut. tocó. Entonces era algo bien complicado, Sí, cómo no. porque si mi papá se enfermaba era, O sea, se subía de nivel fuertísimo, ¿no? O sea, el sí, problema ya llegaba prácticamente era, fatal, o sea, hay sí. algo de otro. Entonces pues, todos teníamos que entender Cuidar, cómo entender. era cuidar. Incluso pues yo me tuve que salir de la casa. Dije, no, pues me tengo que ir a otro lado O sea, Ajá. para cuidar a papá. Sí, Ok. cada quien hizo su parte. Los que se tuvieron que quedar, se quedaron. Los que tuvimos que hacer otras cosas, hicimos otras cosas. Cuando fue su momento, unos fueron a... Oyes, ¿y tu papá cómo lo tomó? Que eso es importante. Y tu papá, que es todo un guerrero exitoso, eh, ¿cómo lo tomó él? Fíjate que yo creo que Bueno, desde tu percepción, ¿no? yo siento que le costó un Le poquito costó. aceptarlo, pero incluso ahorita pues, nos ha tocado conocer gente que pues también se enferma en lo mismo. Y él lo que le dice que le causaba conflicto era la incertidumbre. ¿Qué van a hacer? Entonces él como que busca también con la gente que pues, está pasando por algo similar o igual. Como mostrarles una ruta, ¿no? No, mira, tú tranquilo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a llevar. Porque incluso hace poquito mi mejor amiga, su mamá se enfermó de lo mismo. Ok. Y fue algo como, ay, güey.
Sí, sí. En cierta manera, por mucho que intentes entender, o sea, porque la gente llegaba y no, tu ánimo y no sé No, qué, y no. por más que la Sobran, gente o sea, las intente palabras no entender, llegan, sí, era a un, no consuelo, sino como a un entendimiento, ¿no? De la situación como tú lo manejas, ¿no? Porque el cáncer, puta madre, pues, por chiquito que sea, esa palabra, es lo que te decía, esa es, palabra, también aquí en mi familia, por parte de mi esposa, hubo una persona que hace años le detectaron y, puta, cuando te lo dicen, ay, que mira, hasta la piel se me hace chinita de sí, sí, acordarme, porque es una noticia muy fuerte, ¿sí? Y dice, no, pues es que de todos es el menos, es el más tranquilo, o sea, el que, pues no le hace, o sea, sí, a fin, no, no es una tos, espérame, o sea, no es como y que las hasta pastillas se eso, quita. pues hubo, o sea, bueno, por parte acá de este tema, esta situación, pues ha habido control. Al día de hoy, cómo tus hermanos, cómo tú juegan porque tu papá ya tiene está controlado, ¿sí? Ya mi papá O ya sea, está ya más para está, allá que para. entonces, está más para allá que para acá. Sí, ya la Pero libró. mira, yo que lo he visto, o sea, pues yo lo veo siendo él, ¿sí? O Sí, sea, su cara, o sea, digo, porque me toca verlo en la moto, que anda ahí en una motocicleta en friega. Oye, y pasándonos también a un tema muy importante, que sé que desde niño lo andabas buscando y pues cómo desarrollarte, el jiu-jitsu, artes marciales. ¿Qué onda con ese tema? Digo, porque al día de hoy pues ya estás prácticamente, tienes un bebé de unos meses, por así decirlo, sí, que nuevo. desarrollaste ya un proyecto padrísimo. Entonces, ¿desde cuándo nace la idea de estudiar? Bueno, sé que el jiu-jitsu era algo fuerte, pero pues artes marciales, ¿de dónde viene ese querer? Que al día de hoy pues ya es parte hasta de tu profesión, ¿no? O sea, Sí. pero ¿de dónde viene? Porque de tu familia creo que no, ¿da? No, bueno, sí, ¿O sí? no. Pues en cierto, mis hermanos entrenaban, siempre nos han gustado los deportes de contacto, desde que tengo memoria iba, vamos al box con había un Con tal profesor lugar. que Ramiro y estaba lejos, y un profesor ya mayor de edad y pues iban. Algunos de mis hermanos entrenaban, pero pues a la fecha muchos entrenan, hacen su esfuerzo, obviamente no a las horas o al nivel que yo lo hago, pero si hacen como decir, les gusta boxear, les gusta entrenar, les gusta hacer deporte. ¿Y de dónde viene, viejo, eso o sea, el tuyo de ese querer de decir, vi esto en la tele, o leí un libro, o vi una película, o vi a Bruce Lee, o sea, Hacen, o sea, pues hay muchos factores. ok, Algo que yo siempre veía, incluso el jiu-jitsu, yo lo veía y decía, es que yo quiero aprender eso. Yo veía el UFC cuando peleaba George St. Pierre, estamos hablando de que era el UFC 80 y tantos, ajá, 70 y esos. inicios, ¿no? Ahorita estamos en el 200 y cacho, o sea, eso fue hace muchos años y yo decía, yo quiero aprender lo que ellos hacen, pero no quiero como los golpes, o sea, yo quiero aprender cómo hacen todas esas maneras en las que tú le puedes llegar a quebrar o quebrar un brazo a alguien, controlar a alguien. ¿Cómo hacen todo eso? Porque no se ve tan fácil. Incluso si tú lo ves, por ejemplo, cualquier persona que ve una película de Bruce Lee va a decir, no, yo sé pegar y yo sé No, pues no, pelear. no, 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 man, Y no. una persona que vea cómo hacen algo de jiu-jitsu, no va a decir acá. Y luego lo intentan hacer en una clase y se quedan pues es que no está como yo lo vi. Y llegan a una clase de Muay Thai o de box y si nos como de, no, pues le estoy pegando igualito como lo vi en la película. Hay un marco de referencia muy grande de cómo pegar un golpe. Si tú ves a una persona que no sabe nada, va a intentar pegar un golpe así como Dios lo va a entender y pues va a ser en cierta manera Sí, como muy pum, así. intuitivo, ajá. Cuando a lo mejor puedes ponerte y das vuelta Sí, no, y te jamás va a pegar lo posicionas. mismo alguien que en su vida ha entrenado a un boxeador profesional o un boxeador amateur. O sea, jamás en su vida no va a tener el mismo impacto un golpe que de uno que de otro. Entonces, cuando tú entrenas Jiu-Jitsu realmente es algo muy complejo porque no es como que pues ya me salió. O sea, ahí se ve que, caray. Entonces empiezas a corregir demasiadas cosas que van llevándote a ser mejor cada día. Porque hay algo bien chistoso que
que es una filosofía que yo les manejo mucho. Cuando tú crees que sabes algo es cuando dejas de aprender y es cuando te vas a ir para abajo. La peor frase que yo veo en el jiu-jitsu o en las artes marciales, incluso en el día a día, es ya lo sé. Porque en ese momento tu cerebro corta. Se bloquea. Ya. O sea, ya no puedes aprender más. Y hay gente que entrena jiu-jitsu, incluso maestros de nosotros brasileños que llevan 20, 30, 40 años entrenando. Y dices, y ellos siguen aprendiendo todos los días. Y ellos siguen viendo videos, y ellos siguen dejando cosas viejas y agarrando cosas nuevas. Entonces, si tú realmente dejas ese camino de que ellos están aprendiendo porque yo no sigo así como, aunque ya sepa algo, pues es cuando empiezas a dejar de aprender y te empiezas a estancar realmente. Suena como de, muy filosófico, pero es algo real que si tú, y pasa mucho, por ejemplo, en medicina, hay doctores que se gradúan y ya lo sé, y hay avances de medicina todos los días, y dejen de aprender Las actualizaciones. y muy vulgarmente se chingó. Así, o sea, en cuanto tú dejes de aprender, y para mí era algo bien impactante cuando estaba chico porque yo decía, pues es que hay una manera de hacer una cosa y que te lleve a otra y que pueda llevarte a otra. Y a la fecha sí lo veo de que puede hacerte algún ataque y tú lo puedas defender o él puede atacar eso y empieza a ser algo así que se va más y más y más. Incluso tan efectivo es que como empezó el UFC es con el Jiu-Jitsu. Era una guerra de estilos y decían los Gracie, que es la familia más reconocida del jiu-jitsu brasileño, llevaban un cheque de 10,000 al que les pudiera ganar. Tenían un cheque de $1,000. El que nos gane es de ellos. Entonces ellos inician, vamos a hacer un torneo de diferentes artes marciales. El que quiera se puede meter, no hay límites de pesos, la única regla es no se valen golpes Bajos y que en la nuca y no, etcétera. y ni morder, y de ahí en más. Besar tampoco. Tampoco. Y picar los ojos. Pero de ahí en más, tú podías, incluso, ellos pusieron esa regla de no morder, pero cuando ellos peleaban en Brasil, Sí, mordía. se podía morder. Sí, no era de ahí sale el valetudo de por allá, y era un chavo de 50 kilos contra alguien de 120 kilos. Y el otro era, incluso llegas a ver imágenes de cómo peleaban, era de, no era un gordito así, no, era una mole. Y le ganaba con el doble de tamaño y más del doble del peso. Y a mí se me hacía impresionante cómo alguien así pudiera lograr tanto. Tan así que los primeros 4 UFCs los ganó, 3 ganó la misma persona y uno solo se salió porque se lastimó y no pudo pelear la final. Pero ganó todas las peleas, o sea, como tal no perdió más que por descalificación. Okay. Y era gente que practicaba sumo, era gente que practicaba lucha, boxeo, kickbox. Muchas Entonces era algo, es algo a la fecha se me hace muy fuerte, algo que una mujer pesando 50 kilos pueda someter a alguien del doble de su peso, de ¿no? que, y hombre, por ejemplo, ¿no? Sí, y que además de eso lo pueda fracturar, lo puedan llevar a inconsciente a algún lado y no le pegó, Entonces, no hizo nada. de niño, eso fue lo que te trajo la atención y buscaste. Por muchos años. ¿Eso lo iniciaste aquí en San Juan o en algún otro lado? Fíjate que sí, inicié en San Juan, pero... ¿La persona fue con Iván? ¿Iván? No, ¿O el hubo profe alguien? Iván lo conocí después, pero Okay. llegué a conocer a una persona con la que entrenaba, que eventualmente fue cuando yo fui a Canadá. Incluso yo me acuerdo que salía de la escuela y hacía hasta 1 hora para ir a entrenar. Me tenía que tomar bus, metro y estaba lejísimos donde entrenaba, pero iba. Y fue cuando me empecé a dar cuenta que todo lo que había aprendido aquí, pues el chavo era un charlatán. Así. De hecho, a la fecha da clases y la gente lo va conociendo y la gente que realmente se mete en los temas dice, pues es que hace que es un charlatán. Pero los que no, siguen ahí. Y es gente que vive cegada y vive feliz. Digo, cada quien tiene Sí.
Pero fue cuando empecé a crecer y empecé a ver qué sí era y qué no era. Ese señor tenía un instructor que a la fecha, gracias a él, yo creo que seguí. Lo estimo mucho, él fue el que era como de, no, tienes que echarle huevos y darle con ganas y Para vamos adelante, a... la garra y... A la fecha me llevo muy bien. Yo le di clases de jiu-jitsu a él. O sea, cuando yo empecé a avanzar más en el jiu-jitsu, después de unos años que luego salí de San Juan y en Aguascalientes, yo también tenía que manejar como una hora para poder llegar a una clase. Otro profesor que llegaba, yo me levantaba a las 6 de la mañana para poder llegar a las 7 a entrenar, o poquito, todavía más temprano. Y luego me decía, no, es que estoy dormido, no voy a ir ahí. Y era el profesor. Y fue cuando tuve la buena fortuna de encontrarme con el profe Víctor y el profe Iván, que pues el profe Iván en paz descanse era una persona extraordinaria, sí. Era, además de ser... De muchos valores, muy recto, muy Sí, disciplinado. o sea, más allá de todo lo excelente que era, a mí se me hizo impactante cómo había una brecha tan compleja entre él y yo, siendo que no era tanta la diferencia de años entrenados. Yo me quedé impactado de no. Él llegó a ser, ¿qué? 6, 7 veces campeón nacional en México. Sí, ¿verdad? O sea, sí, traía un nivel, wow. Sí, él era fuerte. Como dicen, honor a quien honor merece, ¿no? Y yo creo que donde quiera que esté, pues bueno, me manda un honor. Y ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo específicamente en este momento hablando de negocios? O sea, sé que la parte del entorno familiar, pues ahí va a seguir, digo, que por siempre, ¿no? La parte sí. Del rubro de la hotelería, pero actualmente, ¿qué estás haciendo? La parte de negocios. Bueno, de la parte del negocio familiar. Ahorita estoy con un proyecto es una academia de artes marciales. Okay. ¿Qué es lo que tiene meses que arrancó apenas? Que pues tiene bueno, empezó algo complejo porque nosotros entrenábamos con el profe Iván y él empezó a enfermar. Entonces, pues nosotros seguíamos entrenando y todo, íbamos a León con el profesor Víctor, que el también Cororosco, es una persona... Que también él es el... hablando de niveles, ¿no? O sea, porque pues la Sandra tienes, era como que el profesor también de Iván, ¿no? Profesor, o sea, ahí está, ok, ahí estaba la línea. Pero no, incluso estás hablando de alguien que fueron las personas que incursionaron en el jiu-jitsu cuando aquí no había, porque yo cuando estaba chavo yo quería entrenar, pero no existía. O sea, no es como que... Y no había YouTube tampoco, ¿verdad? Ni nada, sí, a ver dónde. O sea, era realmente algo complejo poder llegar a un lugar. A esa información, ¿verdad? Y que fuera algo... Real. Útil, bueno. Entonces, pues sí puedes llegar a donde dijeron que entrenaban, pero pues te ibas dando cuenta de que sí servía y que no servía. Ok. Empieza el profe Víctor lleva años, creo que no, más de 9 años de cinta negra. Hay que tuvo que haber entrenado otros 10 años, lleva más de 20 años de experiencia. Él ha tenido cursos de defensa personal con las personas, con ex militares, con así de... Sí, ha estado en todo el mundo, ¿no? O sea, desarrollando Muay Thai en Tailandia. O sea, incluso Dani, mi compañero que me ayuda, y yo vamos y a la fecha es como de no puedo hacerle nada. O sea, lo ves y dices, el maestro Roshi, ¿no? Que me gusta mucho Dragon Ball Z, así como que dices, puta, no sé, pero mis respetos. Entonces, de hecho, cuando empezó a enfermar el profe Iván, nosotros empezábamos pues, a ir con el profe Víctor, empezábamos a seguir entrenando. El profe Víctor me acompañó a San Antonio a competir. Fuimos con el profesor de él, porque pues así como buen alumno siempre, un buen profesor siempre va a ser un buen alumno, entonces siempre están aprendiendo. Y yo sigo ese ejemplo porque el profe Víctor es una persona extraordinaria. El profesor Iván lamentablemente falleció. Y ahí hubo algo, pues era como de qué iba a hacer de su academia que estaba. Sí, lo que él trajo, ¿verdad? Todo lo que cómo se va a seguir, ¿sí? Fue algo muy fuerte porque fue hace... Él era muy joven, tenía 33 años. 33 años. O sea, realmente... Sí, me tocó también entrenar un tiempo con él y, o sea, de hecho yo hasta a todo eso que nos dedicamos de la parte de cultura empresarial, yo lo invité, o sea, nunca pudimos
concretar nada, pero la verdad me gustaba mucho su filosofía de vida. Sí. Entonces, a ver, tenemos la parte de la hotelería, que sigue siendo. La parte que acabas de abrir, tu Academia de Artes Marciales. Ujú. ¿Tenemos alguna otra cosa ahí que en este momento estés trabajando? ¿O ahorita tenemos esos dos negocios, por así decirlo? Pues es que sí hay ciertas cosillas que tú vas haciendo, pero así como que sea lo que te dedique el tiempo, no. O sea, son cosas que busques hacer por acá, busques hacer por allá, pero ahorita mi enfoque, el puro hotel me consume demasiado y lo que me queda lo consume ya. Entonces en esos lapsos hago ciertas cosillas que yo sé que a futuro me van a beneficiar, que por ejemplo vas viendo, no sé, el lado inmobiliario o empiezas a ver del tipo de cambio o cosas así, pero pues no van a ser lo que ahorita requiere mi enfoque. Okay. Porque no está tan fácil como llegar y decir, voy a enseñar a alguien artes marciales, boxeo, muay thai, jiu-jitsu. No, y ahorita de alguna manera, pues está soltero, viejo. Sí. Sí, con novia, pero soltero, pero No pues hay mira, yo tengo compromiso. ya 11 años de casado y pues si en algún momento llegas a tomar la decisión, ahí vuelve a cambiar el rol totalmente, Sí. ¿sí? La gente que tenemos aquí tras cámaras me entiende también perfectamente lo que estamos hablando, ¿no? Pero la verdad, hoy qué padrísimo, Eduardo. Para finalizar esto, ¿qué viene dentro de un año, 2 años? ¿Qué viene en el futuro de Eduardo Márquez? ¿Qué viene? ¿Qué planes? ¿Qué metas? ¿Qué estás soñando? Algo que estoy considerando, primero necesito que el bebé crezca y que se pueda funcionar solo. O sea, yo relojito suizo. Y no nada más que funcione, que sea un referente a nivel estatal, a nivel nacional, porque yo sé que tenemos del con qué. Tan así Está la garra y está todo sí, para que sí no, se dé. los profesores que tenemos son extraordinarios y son gente que tiene, por ejemplo, Dani, que era mi compañero, es profesor, ahorita también pues es mi compañero con el profe Víctor, pero es profesor ahí, es campeón nacional y no de una, de varias. El año pasado compitió con gente que está peleando profesional y les ganó. Wow. Digo, no tiene tanto peso como, por ejemplo, el fútbol que lo ven en todos lados, pero es algo fuerte. El profe Junior también es una persona que fue un honor, un placer poder conocerlo. Es una persona con demasiada ética, con mucha filosofía y que tiene lo suficiente para llevar a campeones estatales, llevar a campeones nacionales. Entonces, tenemos un buen equipo, solo me falta empezar, cimentar lo necesario, llevar eso a un nivel en el que ni siquiera me necesite y poder enfocarme en cómo vamos a crecer, o sea, porque hay como otros pasos a futuro, la visión que se tiene, así como personal, incluso de expansión personal, cómo puedo llegar a otros países, por así decirlo, es la nueva como diversificación. Okay, va. Es lo que sigue para mí, diversificar. Porque pues si dejas todos los huevos en una canasta, No, pues se estás te cae la perdido. canasca y te quedas del huevado. Exactamente. Entonces va a ser esa parte de diversificar cómo podemos hacer que pues no todo esté, no sé, en San Juan, que no todo esté en México, que no todo, que vaya más allá para pues el peor de los casos tener la mejor de las soluciones. De hecho, este año tienes, ¿qué rumbo quieres tomar? ¿Qué país quieres, hablando de la diversificación, a dónde quieres tocar? Digo, porque sé que también has estado en algunos países igual de vacaciones, pero ¿cuál es el primer país al que tú ya le echaste el ojo para poder diversificar, como tú lo comentas? Yo creo que el número uno es Estados Unidos, Ok. porque pues de entrada ellos van a entrar en crisis y toda crisis es la oportunidad de crecer de las personas. Entonces, la crisis de unos es la oportunidad de otros. Entonces yo creo que en Estados Sí, Unidos va a donde ser... uno llora, los otros venden los pañuelos, ¿no? O sea, Sí, sí. así sencillo. Y veo que está un poquito como yendo porque, pues no, a veces no todo es como irte a vivir allá, no, pero pues a veces es como de, ay, ¿cómo puedo hacer yo para que funcione yo allá, sin estar allá? Pues son varios proyectos, pero el tiempo lo dirán. Okay, pero ahorita pues enfocado El enfoque. prácticamente
en el negocio familiar, digo, pues que ya, bueno, son empresas familiares ya, y en la parte de tu academia. Oyes, y una última pregunta, la verdad, te agradezco muchísimo, Eduardo, la verdad, Gracias a siempre ti. es un deleite platicar contigo de diversos temas, personales, de negocios, de artes marciales, familiares, también, ¿por qué no? Sí, Sí, porque pues de alguna manera, decía mi mamá, nosotros somos 4 hijos, decía mi mamá, pues son 4 y todos son diferentes. Sí, o sea, pues es normal, o sea, sí, sí. porque decía así, ¿por qué tú no me saliste como acá? Le digo, mamá, pues tú misma no lo has dicho, ¿no? Es diferente. Y creo que eso hace algo bonito, ¿no? O sea, independientemente de que uno sea el diablito y el otro sea el angelito, pero pues es parte de, ¿no? En la viña del Señor siempre tiene que haber de todo. Sí. Y para finalizar, Eduardo, si tú tuvieras el correo, ahorita que estamos muy en la parte computacional, si tú tuvieras el correo de todas las personas en el mundo que tienen un computador, ¿qué les escribirías? Es decir, nomás ahí los tienes todos en arriba, que le escribieras algo y nomás dale enter y le llega a todos. ¿Tú qué le mandarías? ¿Qué mensaje les mandarías a las personas en el mundo? Ah, qué bueno. Qué buena cuestión. Desde tu trinchera, desde tu experiencia, desde tu enfoque, desde tu visión a futuro, ¿qué les dirías? Yo creo que sería esa parte con la que finalizo muchas clases de las que doy, que es de no creas que ya lo sabes, Ok. porque en ese momento tú estás cortando tu propio crecimiento. Entonces, siempre ve con esa, así como yo voy cada semana a entrenar con el profesor Víctor va a entrenar con su profesora a Y Texas, el otro y profesor él va con a alguien más y Brasil, y el profesor de Brasil todavía está en contacto y sigue aprendiendo, tomando clases de su profesor que ya estamos. Siempre, siempre, siempre hay que tener esa filosofía de qué puedo aprender, qué puedo ya, mejorar. capacitarte. Porque si tú crees que ya sabes algo, es cuando te estancas y cortas, tú solo cortas tus alas. Entonces, ese sería mi mensaje. Perfecto, Si crees que ya lo sabes, estás en el hoyo. perfecto. Pues Eduardo, nuevamente muchísimas Muchas gracias, gracias a ti. y que todo eso que traes ahí en mente a futuro, sé que es una persona de bien, que tengas un éxito rotundo para ti y toda la gente que Muchas está a tu gracias. alrededor. Y pues bueno, estamos en contacto. Pasa con Jaime Pasa. Con el ejemplo de papá y mamá y de seguir el legado empresarial, Eduardo Márquez nos comunica por medio de este podcast que el mantenernos enfocados, estar en constante capacitación y en accionar las tareas fijadas, los futuros no son inciertos. Nuevamente te saluda Jaime Pasa en este tu podcast, Pasa con Jaime Pasa. Y no te olvides de suscribirte por medio de la campanita para que cada vez que subamos un podcast nuevo, te llegue automáticamente a tu correo la indicación de que puedes ver algo nuevo y puedas ver un enfoque diferente en el entorno empresarial.